¿Qué tal? Buenos días, superos y superas del mundo. Soy Jeff del blog de Padel Surf y hoy vamos a ver si surfeamos un poco. Las esperanzas, la verdad es que son mínimas. Hoy se esperaba que hubiera un poquito más de ola, pero la cosa, yo lo miro desde la webcam y la verdad es que se ve muy mal, muy mal. Pero bueno, ya sabéis cómo son los grupos de WhatsApp, la gente diciendo hay uno con tabla corta, hay gente en el agua, y el de la tabla corta está en el agua diciendo, si lo sé me quedo en mi casa porque para estar aquí haciendo el mongol estaría mejor en el sofá o viendo Viva la Vida. Pero bueno, en fin, ya sabéis cómo es esto, te pican, me he cargado con la tabla SPS hinchable y me voy a Porsa Playa a ver si hacemos un poquito de deporte. Recordaros, ya nos está llegando el material a la tienda, las SPS nuevas, son una auténtica pasada. Acordaros del código, el que no lo sepa, para los seguidores de YouTube, en agradecimiento tenéis un 10% de descuento en la tienda Padel Gang. Solamente tenéis que poner el código, escribís YouTube y se os hace el código de promoción automáticamente. Poco más, aquí estamos desesperados que no vemos olas, bueno, vemos olas pero en YouTube, porque aquí en Valencia no hay manera, así que para el mes que viene ya voy a ir preparando un viaje para el norte, porque así no se puede vivir. Bueno, superos, vamos a Porsa Playa a ver, a hacer un poquito de deporte. Me he venido a Porsa Playa, la playa norte, para ver si es la misma porca miseria que en otro sitio, o si en su defecto hay otro y así pues parecemos dos tontos, en vez de ellos otro. Sabéis que cuando sufres con más personas se lleva mejor. Pues me parece raro que no haya nadie, porque aquí en Valencia con menos que esto la gente surfea, ¿eh? Me voy a ir a Patacón o a las arenas, que ahí estoy seguro que tiene que haber algún motivado más como yo. Se ve un poquito ahí y hace solecito, así que con la tabla hinchable, jolín, poquito puedo hacer para mantener este cuerpo de valenciano ciclado. Vamos para allá. Bueno, como habéis podido ver, la cosa está muy floja, pero me voy a meter un ratito. To mislead, this is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons, babe, let me tell you something. For the love, I'm in it for the love. I'm in it for the love. I'm in it for the love.
You know I will show. Now we're sipping the Bordeaux. With you through it all, winter through the fall. You just make the call, yeah, I'm in it for it all. I'm in it for the love, I'm in it for the love. Cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons. Babe, let me tell you something. I'm in it for the love. 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 For the love. I'm in it 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 for the love. Even when you're low, you can let me know. You know I will show. Now we're sipping the Bordeaux. With you through it all, winter through the fall. You just make the call, yeah, I'm in it for it all. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons. Babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons. Babe, let me tell you something. I'm in it for the love. 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 For the love. I'm in it 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 for the love. ¿Habéis visto? Ya está, hemos pasado un día fenomenal. No sé si habéis visto que me costaba mantener un poquito el equilibrio en la tabla y que no giraba hacia uno de los lados. Y el motivo es este. Sí, amigos, he perdido una quilla. Entonces, claro, había un lado por el que no podía girar bien y no me mantenía bien. Entonces, las otras veces que he puesto la quilla, la verdad es que la he puesto sin ponerle estos tornillos. A ver si se aprecia mejor aquí. Sin poner estos tornillos y aguantaba bastante bien. Pero bueno, pues ya sabéis que no, que lo mejor es con los tornillos que vienen con la tabla. Atornillamos, perdemos un minutito, pero nos aseguramos que no vamos a perder las quillas. A mí tampoco me importa mucho porque quería hacer una prueba y quiero ponerle esta quilla aquí. Y lo que quiero es poner una quilla más grande atrás para que se me quede 2 y 1. Y el motivo de esto pues es para que tenga un poquito más de estabilidad y cuando haga giros agarre mejor. Al tener una quilla más grande me va a frenar un poquito de velocidad, pero se va a agarrar y va a ser más estable. Entonces cuando coja olas más grandes con esta tabla, pues yo creo que me va a ir mejor. Bueno, la idea es probarlo. Entonces, chicos, un subconsejo: cuando vayáis a coger la tabla no cuesta nada, 2 tornillitos, os cuesta 1 minuto y os aseguráis que no perdéis ninguna quilla. La desinflo y nos vamos.
Esto cuando la deshinchéis lo giráis y entonces se deshincha automáticamente. Pero si yo ahora la guardo y la siguiente vez que la hincho pongo el hinchador y la hincho, cuando quito el enganche se deshincha la tabla, con lo cual tengo que volver a girar el pitorrito para que se quede así. Ya me ha pasado un día, tuve que hincharla 3 veces seguidas y se hincha rápido, pero acabas hasta ahí de hincharla cuando son 3 veces seguidas y ayolas. Bueno, superos y superas, pues ya hemos pasado la mañana. Difícilmente íbamos a encontrar un plan mejor. Hemos hecho un poquito de deporte, nos hemos metido en el agua, que eso es buenísimo para la alergia que tengo al polvo. Hemos estado haciendo un poquito de ejercicio hinchando la tabla, hemos remado, hemos practicado para cuando vengan olas y de verdad es que no me canso de repetir lo que me gusta esta tabla. Parece que la venda yo. Pero es que realmente no veo una tabla mejor para las condiciones como hoy, que había un poquito menos de medio metrito. No veo mejor tabla que esta. El que estaba con la tabla corta se lo habrá pasado bien, el pobre. Que no sé ni lo hemos visto, se habrá ido frustrado de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Gracias por estar ahí. Un saludo fuerte y hasta la próxima.